Sean bienvenidas y bienvenidos a... Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Esta noche se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida a Carlos Guízar, actor, director escénico, arquitecto de la imagen, caracterizador, diseñador de maquillaje y docente. El maestro Guízar se ha dedicado a la escena durante 50 años. Ha trabajado en más de 190 obras de teatro, cine y televisión, con los más importantes directores. Como actor, ha participado en 74 puestas en escena, ha dirigido 45 obras y ha sido parte del equipo creativo de 100 montajes. También ha creado la imagen de grandes actrices, actores, personalidades públicas y políticos, y se ha desempeñado como docente en México y en el extranjero. Carlos Guízar es egresado del Instituto Michoacano de Cultura, del Actors Studio en Nueva York. Ha realizado estudios en diseño de maquillaje en México, Estados Unidos, Gran Bretaña y España. Su trabajo se ha visto en su país y en el extranjero, donde se ha presentado en escenarios de España, Cuba, Uruguay, Brasil, Argentina y Guatemala, entre otros países. La revista Paso de Gato, desaparecida recientemente en su versión impresa, publicó en su número 70 el perfil de Carlos Guízar. El Instituto Nacional de Bellas Artes le rindió un homenaje por sus primeros 30 años de actividad artística y tanto el Centro Cultural El Foco como la UNAM lo han reconocido por sus 50 años de vida teatral. Gracias por estar con nosotros esta noche, Carlos. Gracias a ustedes por haberme invitado. Al contrario, es un placer. Carlos, ¿qué fue lo que te sedujo de aquella lejana puesta en escena de Tartufo que dirigió el español Adolfo Marsillach? ¿Qué te hizo enamorarte del teatro? ¿Recuerdas qué fue lo que te atrajo tan poderosamente? Sí, lo recuerdo y con muchísima claridad, porque ya desde muy niño yo asistía al teatro para poder apreciar las obras en donde salía mi primo Manuel Guízar. Y este camino lo había llevado porque mi madre era una gran aficionada al teatro, pero aquella puesta en escena de Tartufo, que además era musical y venía desde España hasta Morelia, que es mi ciudad natal, era irrestricta, estaba liberada, no estaba encerrada en el escenario. Los actores bajaban. Yo como un niño verdaderamente me enamoré que la gente me viniera a hablar y a cantar cerca de mi asiento. Y supe perfectamente que lo que estaban comunicando ellos era una cosa que yo sentía hasta lo más profundo. Y fue definitivo. Todas las obras que había visto de Manuel, mi primo, no fueron suficientes, pero en cambio la puesta del Tartufo sí me sedujo. Carlos, tú fuiste alumno del mítico director y maestro Dimitrios Arrás. ¿Cuál recuerdas como una de sus mayores enseñanzas? Bien, lo que más me quedó de Dimitrios fue el hecho de la improvisación. Él era precisamente egresado del Actors Studio y yo no tenía idea de cómo actuar. Para mí actuar, como lo hice en secundaria, era memorizar a Iván Vasilievich de Petición de Mano de Chekhov y quería de alguna forma pues todo fingirlo, todo mimarlo, hacerlo de manera artificial. Y él me enseñó a improvisar. Él me enseñó a improvisar y como se usaba en aquel entonces, en los años 70, a desnudarme frente al público. Es decir, forzar todas mis emociones, forzarlas para que estuvieran ahí, descarnadas enfrente de todos. Es lo que más recuerdo de Dimitrios, independientemente de que era
un hombre con una disciplina muy estricta, que también me enseñó la mística del teatro. La mística que ahora desafortunadamente se va perdiendo, pero que pues para nosotros era obligatorio. O sea, yo me recuerdo que ahí cuando tomábamos las clases en la privada de Salamanca, en la Condesa, llegaban Meche Pascual o Adriana Roel disciplinadamente a tomar clase y a dar clase, pero a tiempo y preparadas y calientes para entrar a la clase. Y toda esta disciplina que se vuelve con el tiempo la mística teatral, él me la enseñó. Muy necesaria. Sí, muy necesaria y desgraciadamente, como dices, en extinción parece, ¿no? Parece, sí. En 1972 trabajaste con Pixie Hopkins, la actriz, diseñadora de modas y cantante que en 1974 tuvo una exitosa cadena de 42 tiendas de pelucas y pestañas postizas tipo Liza Minnelli. Mujer de negocios con la que trabajaste, que entiendo gracias a ella, fuiste a estudiar a Los Ángeles en Makeup Art en Universal Studios. ¿Cómo fue esa etapa de aprendizaje que descubriste en ese entonces? Bien, Pixie, desde el momento que nos conocimos en Morelia en un desfile de modas en donde ella me utilizó como modelo para ese desfile, cuando se enteró que yo tenía la intención de venir a la Ciudad de México a estudiar actuación, me dijo, no te preocupes, vete a México, yo te doy trabajo. El momento que llegué a la Ciudad de México, escapando de mi casa, tenía yo 17 años, mi madre me cerró la puerta detrás al salir para que ya no volviera nunca más. Claro que era mentira. Y entonces, al llegar aquí a la Ciudad de México, Pixie estaba en Londres. Y resulta que ellos estaban esperando a un estilista de Guadalajara que se llamaba Carlos. Y entonces se confundieron conmigo y me mandaron a vender pelucas. ¡Qué maravilla! Y a vender crayones y a vender pestañas. Y cuando llegó Pixie de Londres, se enteró que era yo muy buen vendedor, porque yo vendía pelucas como pan caliente, porque pues era un jovencito agraciado, bien vestido, con un antecedente de buena familia y todas esas cosas. Entonces yo vendía muchísimas pelucas. De ahí Pixie dijo, bueno, pues vamos a hacer negocio con este niño. Me mandó con Dimitrios Arras para que estudiara, para que no dejara mis objetivos y mis metas, pero me mandó al Instituto Internacional de Belleza y me mandó con un maquillista francés que trabajaba en Polanco en aquel entonces para que yo aprendiera todas las artes de lo que ella vendía. Todo ese universo. Y en ese universo conecté por primera vez con una persona maravillosa que desafortunadamente ya no está con nosotros, con el Vivi Hernández. E hicimos en el Frufru La Jaula de las Locas con Héctor Suárez, que dirigía a Carlos Vasallo y producía a Tere Velázquez. Entonces fue mi primera incursión en el teatro y desde ahí cuento mi historia, porque después fue Pipín en el Insurgentes, El Fantasma de la Ópera de Raúl Astor, peinando pelucas, maquillando gente, ¿no? Como Ligia Escalante, como Olivia Bucio, claro, Mónica Serna y todos los estelares de ese Fantasma de la Ópera, incluyendo a Julia Alemán. Entonces empecé muy chico haciendo maquillaje, pero a la vez estaba estudiando actuación y voz y dicción con Tamara Garina, la bruja maldita, que era una actriz rusa que salía en la televisión en un programa que se llamaba La Bruja Maldita. Absolutamente sí. ¿Qué años eran esos? ¿70? 72, 73, 74, por ahí así, y bueno, fue mi inicio. Pixie efectivamente un día dijo, a ver Carlos, hasta aquí, tu objetivo es el teatro, entonces yo no quiero seguirte reteniendo, decídete, o te vas a estudiar actuación y te mantienes como puedas porque ya no vas a trabajar aquí, o te vas becado a Los Ángeles a estudiar maquillaje. Y le dije, sí, me voy a Los Ángeles becado a estudiar maquillaje, y tuve la fortuna de tener como maestro a Dick Smith. Y el decano del maquillaje en Hollywood me tomó bajo su ala y afortunadamente en lugar de que mi beca durara 6 meses, duró 1 año. Estuvo muy bien. Mi compañero de mesa, porque trabajábamos en mesa, era Rick Baker, que fue el que hizo los maquillajes de Thriller de Michael Jackson. Y tenía compañeros de Italia, de Japón, de varios lugares del mundo, porque en aquel entonces los estudios Universal daban becas a diferentes países para que de alguna manera Hollywood se filtrara, se expandiera. Sí. Oye, qué interesante, qué aventuras. Oye, Carlos, y volviendo un poco a esta parte de cuando estudiaste con Sergio Magaña,
Bueno, ¿cierto? Sí, bueno, más bien sí estudiaste, pero luego conviviste con él. Sergio Magaña, recordemos que es autor de obras como Los signos del zodiaco, Moctezuma II y Santísima, entre muchas otras. ¿Y qué nos puedes compartir sobre esta convivencia con este gran dramaturgo? Yo al regresar de Hollywood quería seguir estudiando teatro y me fui a mi tierra, regresé a Morelia. Y Sergio estaba dirigiendo el departamento de teatro de la Casa de la Cultura de Michoacán y entonces yo me inscribí ahí con él y fue una amistad inmediata. Sergio tenía la buena costumbre de beber todos los días y entonces él necesitaba de alguna forma compañía, vivir con alguien, vivir con gente joven que le aguantara su ritmo y fuimos 2 compañeros quienes tuvimos la fortuna de convivir y vivir con él en una casa muy muy grande como todas las casas del centro de Morelia y bueno, también aprender directamente estructuras literarias y otras materias que nos pudo dar mientras convivíamos y beber todos los días también. De paso. Y nos cantaba sus canciones y fue verdaderamente entrañable. O sea, no era un gran maestro de actuación, pero sí un gran maestro de estructuras literarias y además con una historia que en aquel entonces yo no comprendía porque yo no sabía a bien quién era Sergio Magaña, hasta que finalmente se vino mi regreso a la Ciudad de México en 1980 y en el momento que les decía yo a mis compañeros de la Compañía Nacional de Teatro, aquel entonces el director, el maestro Solé, les decía, viví con Sergio Magaña y todo el mundo decía, ¿cómo? Pero a ver, explícanos eso. Fue una experiencia maravillosa porque era un hombre verdaderamente fuerte, con un gran carácter, con una gran creatividad. Todos los días inventaba cosas nuevas para que la fiesta continuara. Y entonces fue, pues, de quien más aprendí. Sergio fue para mí una base muy importante de todos los maestros que tuve en Morelia, ¿no? Pero pues ahí siguió él por su cuenta y yo por el mío cuando nos regresamos a la Ciudad de México. Bueno, pero ya lo bailado. Sí, ¿quién me lo quita? Sí. Tenemos el gusto de seguir platicando aquí con Carlos Guízar. Él es actor y director escénico, arquitecto de la imagen, caracterizador, diseñador de maquillaje y docente, entre otras cosas. Carlos, ¿qué nos puedes compartir sobre tu experiencia como alumno en el Actors Studio en Nueva York, cuando impartían clases ahí, por ejemplo, Al Pacino, y Stell Parsons, Burt Young, John Lone? Bien, tuve la oportunidad gracias a una invitación que le mandaron al maestro Carlos Ancira, que para entonces ya había pasado mejor vida, pero su hija, Magda Karina, al saber que yo viajaba a Nueva York, me dijo, llévate la carta de invitación de mi papá, y llegué a Nueva York, presenté esta carta y me admitieron al curso de dirección. Me fue muy bien en esa semana que estaba programada porque efectivamente Burt Young, por ejemplo, fue uno de mis asesores principales. A él lo recordarán tal vez por Rocky. Era el cuñado de Rocky, el del sombrerito. Claro, Poli, ¿no? Exactamente, sí. Y después John Lone, que fue el último emperador, también fue mi maestro. Stella Parsons era la directora artística del Actors en aquel entonces, en el 1998. Después de esto yo hice un examen con ellos y afortunadamente me dieron la oportunidad de seguir regresando 2 veces al año hasta que terminé todo mi curso en el 2000 en dirección escénica para actores del método, es decir, con especialidad. Y fue toda una experiencia, o sea, yo llegué a dirigir a gente muy importante de ahí del Actors, gente de Nueva York, actores de mucha importancia, de mucho rango. Y, por ejemplo, el hecho de que Al Pacino me haya dado clase fue verdaderamente toda una experiencia, porque el señor nos enseñó que el director tenía que adivinar el pensamiento del actor. Y esto a partir de
preguntas, a partir de convivencia, a partir de una serie de datos que iba él recabando de sus actores. Nos enseñó también el método para hacerlo nosotros y poder adivinar el pensamiento del actor. Que bueno, es relativamente cierto que se adivine el pensamiento. En realidad, pues es un recurso de psicología en donde se rasca para poder entender cuál es su proceso. Y bueno, lo hizo maravillosamente. Aprendí muchísimo de él. Qué afortunado. Nos dejas asombrados. Carlos, de la época en que inauguraste tu estudio, Trazo, Diseño y Maquillaje, que está en la calle de Hamburgo, donde has maquillado a Julio Castillo, a Luisa Huertas, a Sergio Magaña, entre otros artistas. Cuéntanos cómo surgió este estudio, qué es lo que haces ahí, platícanos cómo es este lugar. Bien, yo empecé a dar clases de caracterización para actores, específicamente dentro de la carrera, cuando se estilaba que se llevara maquillaje en la carrera de actuación. Ahora ya la han erradicado la materia casi de todas las escuelas. Y en ese tiempo yo me encontré con algunos alumnos que les interesaba mucho el maquillaje. Yo siempre les decía, pon un despacho de maquillaje, te va a ir muy bien, es un buen negocio. Y un día me paré a pensar, ¿y por qué no lo pongo yo? Pues sí. ¿Verdad? O sea, claro. Fue así. Y por fortuna me tocó una etapa en donde al maquillista, al caracterizador, al diseñador de maquillaje, que son realmente tres carreras diferentes, no se le daba crédito. Se le daba crédito a escenografía, a vestuario, a coreografía, pero el maquillista no, nadie. Al caracterizador menos, ni siquiera aceptaban la palabra. Yo la primera vez que pedí mi crédito como caracterizador me voltearon a ver como diciendo, ¿estás loco? ¿O qué pasa? Que evidentemente en Estados Unidos era radicalmente distinto, ¿no? Radicalmente distinto. Allá siempre el maquillaje ha resultado una herramienta básica para cualquier tipo de desarrollo escénico, cualquiera, la danza, el teatro, en fin, la ópera. Y totalmente expuesto a estas vicisitudes de la falta de crédito y de la falta de contratación, empecé a hacer mi trabajo cuando estaba como actor de la Compañía Nacional de Teatro, y entonces abrí este despacho y empecé a atender, pues, a los mejores actores de México, no lo puedo negar, a los mejores, a Claudio Obregón, a Luisa Huertas, a Julieta Gurrola, a Luis Rábago, a Héctor Bonilla, en fin, a todos los mejores actores de México los tuve en mi despacho, en mi oficina, que todo el mundo se sorprende que le diga yo despacho o oficina, porque en realidad es un camerino lleno de espejos y focos y fotografías de la egoteca, y pues resulta un lugar cómodo porque todos los actores estamos acostumbrados al camerino, entonces la gente llega ahí, se siente a gusto, siente atendido en su hábitat. Exacto. Y entonces he tenido en mis manos, bueno, pues repartos gigantescos, como cuando hicimos el proyecto Shakespeare con el maestro Pepe Caballero, que se hicieron El Rey Lear, El Sueño de una Noche de Verano y El Mercader de Venecia de manera simultánea, y yo hice el maquillaje de las tres obras, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer todo ese trabajo, era el mismo elenco, pero había que crear diferentes cosas. Juan Manuel Bernal tenía que ser un príncipe encantado en El Sueño de una Noche de Verano, pero tenía que ser a la vez un galán asentado en El Mercader de Venecia. En fin, ahí he atendido a toda la gente que ha pasado por mis manos, ¿no? En la caracterización o el diseño de maquillaje o el body paint, en fin. Carlos, ¿qué hace falta para que la caracterización, el maquillaje, la peluquería y el peinado, que son tu especialidad, sean trabajos mejor reconocidos y remunerados en nuestro país? Lo primero es que los maquillistas no deben aprender con tutoriales de YouTube. Lo primero es que tienen que saber que un caracterizador es el que sabe hacer un análisis profundo del personaje para poder llevarlo a cabo en el actor, y que los diseños no son simplemente ocurrencias, sino que son una base direccional. Tenemos que hacer caso al director. De esa manera, los maquillistas, los diseñadores de maquillaje y los caracterizadores en realidad tendrían mucho más respeto del medio y del colegio de diseñadores, y por lo mismo tendríamos mejor remuneración y una mejor reputación. Porque ahora hay muchísimos que se dicen caracterizadores y nunca en su vida han abierto un texto. Se dicen diseñadores de maquillaje y siguen las pautas de lo que ven en un videíto donde les dan clases un drag queen, ¿sí? Ya. Claro. Y entonces, pues eso básicamente es mejorar su estudio. Pues sí.
Pues sí, muy puntual. Y por último, Carlos, ha sido un placer contar con tu presencia en nuestro programa. Igualmente, de verdad. Y nos gustaría saber si tienes alguna frase, reflexión, comentario con el que te quisieras despedir. Bien, pues ahorita en este momento estoy haciendo una cosa que me encanta hacer, que es actuar, diseñar vestuario, diseñar maquillaje para una obra que se llama Sueño Lázaro y sus palabras extraviadas de Carlos Virgen, y estamos dando funciones en este momento en la capilla. Los jueves estamos por terminar, pero ya vamos a empezar a dar funciones los miércoles, así que pues los espero por allá. Me encantará ser su anfitrión. Por favor, estoy actuando, estoy maquillando, estoy diseñando vestuario, así que me encantaría sinceramente que todos ustedes en cabina fueran para ver sin duda, la obra. Ahí estaremos. ¿Hasta cuándo estarán? Bien, hasta el 16 de octubre damos nuestra última función de miércoles. Pues hay tiempo. Sí. Iremos. Hay tiempo. Ahí estaremos. Uh-huh. Soñé con Lázaro y sus palabras extraviadas es el título de la obra que cuenta con dramaturgia y dirección de Carlos Virgen, en la que participa nuestro invitado de hoy, Carlos Guízar, con su actuación, diseño de maquillaje y de vestuario. Esta obra ofrece funciones los jueves 12 y 19 de septiembre y los miércoles 2, 9 y 16 de octubre a las 20 horas en el Teatro La Capilla, que se encuentra en la calle de Madrid, número 13, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán. Vayamos a verlo. Muchas gracias, Carlos. ¿Nos acompañas a nuestra sección de recomendaciones? Con todo gusto, por supuesto. Gracias por estar aquí. Esta semana recomendamos En esta oportunidad les recomendamos la obra titulada La ternura, escrita por el dramaturgo español Alfredo Sansol, que ha tenido un gran éxito dentro y fuera de su país, en la que el dramaturgo hace énfasis en la fuerza y la valentía que se necesitan para amar, lejos de ese pavor que muchas personas tienen a sufrir por amor. La ternura es la manera en la que el amor se expresa, dice su autor, y agrega: sin ternura el amor no se ve, porque la ternura son las caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos, la espera, el respeto y la delicadeza. Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra, dice Sansol. En esta obra, que tiene lugar en el año 1548, una reina viaja en el galeón de la Armada Invencible con sus 2 hijas que serán obligadas por el rey a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses, una vez lograda la invasión a Inglaterra. Pero esta reina, de nombre Esmeralda, que odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella y decide usar la magia a su favor para salvarlas de ese destino. Equivocaciones, disfraces, trucos de magia, hechizos, engaños, pócimas, naufragios y lucha de sexos forman parte de este divertimento escénico, en el que su autor retoma la estructura de algunas comedias de William Shakespeare, como La Tempestad y Noche de Reyes, y también utiliza elementos de Como gustéis, de Mucho ruido y pocas nueces, y del Sueño de una noche de verano. Todo esto para reivindicar los temas como la inclusión, la igualdad de géneros, la defensa de los valores femeninos, el surgimiento de nuevas masculinidades, los logros LGBTQ+, la defensa ecológica, la medicina tradicional y hasta el boom del arte culinario. Benjamín Kahn es el director de esta divertida puesta en escena minimalista que apela a la imaginación del público, que será testigo de la convivencia entre una madre y un padre que se empeñan en proteger del sexo opuesto a sus respectivos hijos. Alejandro Calva, Mónica Dion, Arap Betke, Carla Medina, Pierre Luis y Luisa Guzmán Quintero conforman el elenco de esta producción de Morris Gilbert,
que apuesta por el entendimiento entre los sexos y que se presenta durante este mes de septiembre, del viernes 13 al domingo 15 y del viernes 27 al domingo 29, con 2 funciones cada día. Los viernes a las 19 y a las 21:30 horas, los sábados a las 18 horas y a las 20:30 horas y los domingos a las 17 horas y a las 19 horas. En el nuevo Teatro Libanés, ubicado en Barranca del Muerto, esquina Minerva, y 2 de abril, Colonia Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez. Tenemos 5 cortesías dobles para ver La Ternura el viernes 13 de septiembre a las 21:30 horas. Antes de despedirnos, queremos saludar a las audiencias que escuchan nuestro programa por UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, y por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en Ciudad de México. Así como a XHITC, Radio Tecnológico de Celaya en Guanajuato, y a Iguala Radio, XHDOM La Picosita en Guerrero. Y a los que nos sintonizan en las frecuencias de Radio Educación en Mérida, Yucatán y Hermosillo, Sonora. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción. Servicio Social, Gala García, Brandon Vela y Adriana Cornejo. Ingenieros Luis Luna y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Conducción y guión de Alegría Martínez. Conducción y reportaje de Sergio Bonilla. Con una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.